que va a suceder con América Latina si no hacemos un paseo por la situación internacional y sobre todo dar cuenta cómo estamos parados dentro de esa región. Y yo parto de una metáfora que yo siempre digo a mis alumnos, que me gusta porque son útiles más no decisivas, y es ver el mundo como un tablero de ajedrez, en tanto que hay actores, por decirlo de alguna forma, que se pueden mover para todos lados. Okay, el rey, la reina, jaque mate, etc. Y hay otros que, aunque no deciden el juego, todos estamos pendientes de su jugada. Okay. Sobre la base de esa consideración, también es importante resaltar que los jugadores siempre están tomando en cuenta la posible jugada del adversario. Y eso es tremendamente importante para comprender el mundo internacional. Así las cosas, vemos este tablero tridimensional de relaciones internacionales para entender un poco dónde oscila el tema latinoamericano. El mundo, la imagen unipolar, ¿okay? No sé si dan cuenta aquí donde la jerarquía, la variable que ordena el mundo internacional es el tema militar. Y hay el mundo unipolar, Estados Unidos. ¿Okay? Un poco estos centros que comentaba el profesor. Y es el tema del poder, que yo digo que es el concepto más citado cuando se habla de relaciones internacionales. En segundo lugar, la imagen geoeconómica. Es decir, aquí el mundo apunta a una visión unimultipolar. Supremacía de Estados Unidos en lo militar, más compartir con otra triadización del poder, entiéndase, vamos a hablar del tema chino, la Unión Europea, Rusia, bueno, con sus aristas, y puede que juegue dentro de ese espacio de las economías. Y el último, donde ubicamos América Latina, ¿okay? En ese contexto. El mundo es la imagen multipolar, donde coexisten las otras regiones, como señalaba el profesor, los otros temas de agenda, calentamiento global, el crimen organizado, etc. El tema de otros actores no estatales, Estado Islámico, Daesh, que están jugando dentro de este tablero, que cuando alguna dimensión se mueve, todas las piezas. Uno de los niveles más importantes para entender el mundo internacional es verlo por regiones. Yo siempre le digo a mis estudiantes que eso es tremendamente útil, ir paseándose por cuadrantes y dar cuenta de cuáles son las dinámicas que ordenan esa situación internacional. Yo diría que empezar por Europa, profesor. Europa. Cuando uno en este momento asocia rápidamente a Europa, yo creo que hay un tema de soberanía, que definitivamente, digo, está ordenando esa realidad en Europa. El tema migratorio, ciertamente, como sabemos, yo creo que copa todas las noticias desde el punto de vista internacional, ¿no? Que pone a flote de alguna manera las diferencias que hay entre los estados en Europa. Ayer leía, sin ir muy lejos, el tema de Macedonia, levantó una valla. Vemos por otra parte todas estas declaraciones de, por ejemplo, Donald Tusk, el ministro del Parlamento Europeo, que dice, no venga, no lo intenten, ¿ok? Con relación al tema migratorio. Vemos que si entran por el Mediterráneo llegan a Grecia, Italia. Si entran por los Balcanes llegan a Hungría. Pero aquí el tema fundamental, muchachos, es que ciertamente hay dos leyes que no se están cumpliendo. Y es el asunto de que por donde el convenio de Dublín, por donde entras debes quedarte, pero todos quieren Alemania. ¿Okay? Y la otra parte es el tema de que el derecho a asilo solo se puede pedir estando en territorio europeo. ¿Tú sabes la diferencia, este tema? Angela Merkel se reúne con Hollande, al propio tiempo ayer yo veía al presidente de Francia reunido con el primer ministro Cameron, donde compiten en unas áreas, cooperan en otras y traen disenso, donde dice, bueno, vamos a ayudar al tema migratorio, pero hay que tener cuidado con el tema también de cuánto se le va a dar, cuánto es la cuota de los refugiados. Entonces dice, bueno, realmente creo que el tema de la soberanía está ordenando la realidad en Europa. Y yo sumaría uno más, que yo digo que tuvo más titulares en algún momento, pero que también da cuenta del tema de la toma de decisiones a nivel internacional, que es la salida del Reino Unido de Unión Europea, lo que llaman Brexit, British Exit, ¿ok? Bueno, ustedes bien saben que ese es un tema que también ha copado los titulares y da cuenta nuevamente del tema de la soberanía. Y aunque hay otro referéndum, el 23 de junio, la cosa es casi como muy pareja. Cameron, yo creo que jugó el tema un poco de la amenaza en relaciones internacionales, cuando dice, bueno, nos vamos a salir, ¿qué va a pasar en Europa? Entonces Europa es un traje a su medida, realmente cuando le da un estatus especial a Gran Bretaña dentro de la Unión Europea. Pero por otra parte vemos la campaña del alcalde de Londres diciendo, no hay que salirse de la Unión Europea porque no tiene instituciones democráticas y mejor estamos solos. Todos sabemos cuál es el tema realmente de Gran Bretaña, no es zona euro, no tienen el euro, tienen la libra, etc. Pero eso da cuenta realmente como el tema de la soberanía, lo que en algún momento ordenó la realidad europea, un ente supranacional, ahorita pues como una suerte de camisa de fuerza. Y en América Latina, en la relación con el tema Rusia, ¿okay? Tratando de adjetivar yo, pero sí con Europa y de lealtad. En este momento, a pesar de que hubo algunos encuentros estelares, por decirlo menos, ¿qué caracteriza la relación América Latina-Rusia?
Estaba viendo específicamente que Putin apunta hacia América Latina en busca de ese mundo multipolar que tanto se ha manejado en los últimos tiempos. Así como que buscar aliados diferentes a los tradicionales y fuera de Euroasia. ¿Okay? Yo diría que es una relación estratégica, no tan cercana comercialmente. Vi recientemente que hubo una venta de armas a Brasil, Argentina, etc. Pero si ustedes lo quieren caracterizar, diríamos, de lealtad con Unión Europea, estratégica con Rusia. Bueno, Asia. ¿Okay? Sigo paseando el tablero. Yo creo que indefectiblemente hay que hablar del tema China. ¿Cierto? China, que como siempre mencionan los autores, cuando estornuda China todos nos enfermamos. Pero yo creo que China está enferma realmente, o sea, va más allá de... Yo diría que más que estar pendiente de la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, hay que estar más pendiente del tema China, de la situación de su economía. Entre otras cosas porque estamos asistiendo a un actor de las relaciones internacionales que, oye, tuvo un crecimiento bien sostenido, tiene grandes ciudades, tiene un parque industrial, desde la década de los 80 invertía en países en vías de desarrollo, ¿cierto? Podríamos decir que tuvo un momento bien interesante en función al tema de las materias primas, pero ¿en qué momento se enredó China? ¿Qué pasó con el tema chino realmente? Que se dice lo que en el momento se decía en Estados Unidos, si China estornuda, todos los limpia, pero decía que esto va más allá. Y a mi modo de ver son tres condiciones que han hecho que el tema chino se enrede en términos económicos. En primer lugar, 2015 es el momento, o el año, pues, por decirlo así concretamente, que ha tenido menor crecimiento económico, de algo que había sostenido, algo así como que un 10% anual. En segundo lugar, bueno, sabemos la crisis bursátil que tuvo China, el tema de la evaluación de la moneda, la fuga de capitales. Ustedes bien saben que no hay una señal más inequívoca en relaciones internacionales cuando hay fuga de capitales, genera desconfianza en un Estado en particular. Y por otra parte, yo diría que hay una razón, y es que los gobiernos locales se endeudaron en grandes infraestructuras que dejaron por la mitad, y el gobierno central tuvo que asumir todo eso, lo cual aumentó el déficit. Entonces vemos un panorama bien complicado para China, que yo diría que vino, que somos como las dos caras de una misma moneda, bonanza y crisis. Un crecimiento económico sostenido, pero al mismo tiempo malas decisiones, corrupción, etc. Lo cual pone sobre el tapete, bueno, la situación de China para 2016. He leído que hay algunas medidas interesantes. He leído también que hay una campaña incluso donde se le dice al ciudadano chino que no está pasando nada. Una campaña informativa, pues. Pero al propio tiempo yo creo que se tienen que tomar medidas tremendamente impopulares. Y sabemos que economía legitima los gobiernos. ¿Okay? Y a mi modo de ver, un Estado, ese es este pacto social que siempre ha tenido China. Buenos salarios, buenos gobiernos, pero menos libertad, buenos salarios, buenos empleos, diría yo, pero pocas libertades. Y ahorita con esta situación económica, a mi modo de ver, esto puede como que rueda gallina. Entonces diríamos, deslealtad estratégicas con Rusia y con China, una relación comercial entre iguales, menos estratégica,